Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el efecto de la fianza no ejecutada en el ámbito cautelar penal venezolano. Obviamente que es un tema que está vinculado a una medida de coerción personal en el ámbito procesal que está siendo regulado por el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, desde Caracas, en octubre de 2020, y estas disertaciones virtuales sobre derecho procesal penal y sobre derecho penal se encuentran en mi canal YouTube a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizar estas clases, estas sesiones sobre derecho penal y sobre derecho procesal penal. Bueno, mis estimados, el tema de la cautela en el proceso penal venezolano, obviamente que es un tema netamente instrumental dentro de dicho ámbito procesal. Es decir, ha de entenderse que dicha cautela no es la finalidad última. Debe entenderse que estas cautelas tienen un ámbito netamente instrumental, que dentro de este proceso, bueno, se aspira a una obtención de la verdad que vaya a derivar a una sentencia que al final de un juicio oral y público o confirme una certeza de culpabilidad o se verifique una duda razonable a partir del cual se pueda dictar una sentencia absolutoria. Es decir, ha de tomarse en cuenta que lo cautelar, de nuevo, repito, tiene una neta finalidad instrumental y no es un fin en sí mismo. Recordemos que en el ámbito de lo que se denomina la teoría del proceso y sobre todo la teoría cautelar, se suele decir que lo que sustenta lo cautelar es dos principios importantes, entre muchos otros. El principio del periculum in mora o el periculum indagni y el llamado fomus bonus juris, es decir, la presunción de buen derecho en donde se sustentaría una determinada pretensión o dictado cautelar y el peligro de que se desvanezca, que de alguna forma las finalidades del proceso, si al final se obtiene una sentencia ejecutoriable y ejecutable, entonces que esa sentencia no pueda concretarse su ejecución, que es una suerte de ficción dentro del mundo del derecho y que precisamente a los efectos de coadyuvar esa posibilidad de una ejecutabilidad o de una ejecutoriedad de un fallo final, es por lo tanto que se dicta lo cautelar. Recuerden ustedes, por lo demás, que lo cautelar puede ser con respecto a los bienes, sería una cautela real, como por ejemplo en el proceso civil, embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar, y en lo que se refiere a la persona, esa cautela personal se denomina coerción. Esa coerción está absolutamente vinculado a ese proceso penal y mal pudiéramos decir que lo único que importa es analizar dentro de la teoría del proceso en los temas de acción, competencia, jurisdicción, sino que el tema de la libertad juega un papel fundamental. ¿Cómo se sustenta esa presunción de buen derecho o ese peligro, ¿verdad?, a que se desvanezca la ejecutabilidad de un fallo finalístico? Bueno, en el ámbito procesal hay dos tipos, procesal penal, estaríamos hablando de dos tipos de coerción, de dos tipos de medidas cautelares en el ámbito personal. Se habla de la medida judicial preventiva privativa de la libertad, regulada en los artículos 240 del COP y su hechura, su realización a partir de lo que establece el artículo 236, y hablamos de las medidas cautelares sustitutivas, esas que están descritas en el artículo 242 del COP. Una de esas medidas cautelares sustitutivas es la fianza. En los viejos códigos, por ejemplo, código de enjuiciamiento criminal y en otros ámbitos, se puede encontrar la expresión fianza de cárcel segura. Así como queriendo decir, bueno, si no se cumple con las condiciones
que se establece en la fianza, ahí a la vuelta de la esquina tenemos la llamada cárcel segura, pero esa cárcel segura no será por una sentencia condenatoria, es decir, será una decisión cautelar que vincula a alguien al proceso para impedir que se abstraiga, y de esa vinculación al proceso se pueden derivar finalidades instrumentales. Esas finalidades instrumentales para la medida judicial preventiva privativa de la libertad está descrita en el artículo 237 y 238 del COP, el llamado peligro de fuga o la obstaculización o la obstaculización procesal. Por lo tanto, toda medida de coerción personal estaría regulada por lo menos en los dos primeros. Decía yo, toda medida de coerción personal estaría regulada por lo menos en los dos numerales del artículo 236 del COP, es decir, un hecho que no esté evidentemente prescrito, la existencia de fundados elementos de convicción que se objetivizan allí y que por lo menos sustentan el aspecto objetivo del delito, la causación, y el aspecto subjetivo del delito, la culpabilidad. Pero además estaría demostrando la atribuibilidad, la conexión entre ese hecho y esa persona que ostenta la condición de imputado. ¿Qué sería lo distinto? El numeral 3 del 236, es decir, para el dictado de una medida cautelar sustitutiva porque no hay un peligro de fuga o de obstaculización procesal. Si se hubiese dictado una medida judicial preventiva privativa de la libertad, es porque ese juez encuentra presente el llamado peligro de fuga o de obstaculización procesal. Por cierto, que no es una categoría un tanto etérea, sino que ese peligro de fuga, descrito en el 237, bueno, tiene particularidades que se objetivizan, la magnitud del daño causado, establece ese 237, la pena eventual que pudiera imponerse. Con respecto al 238, la obstaculización procesal, el peligro de que ese procesado pudiera de alguna forma alterar, inmiscuirse frente a los sujetos probatorios a los fines de obtener la verdad como sustento de la medida judicial privativa, preventiva de libertad. ¿Cuál es la problemática frente al tema de la fianza? Que un juez ha decidido dictar una medida cautelar sustitutiva de fianza y a lo mejor no se ha concretado, no se ha ejecutado esa fianza por múltiples razones, por las exigencias que deben tener los fiadores, por el monto, por ejemplo, de lo que debe demostrar ese fiador que está ganando, que percibe, a los efectos de poder satisfacer obligaciones procesales en el caso de incumplimiento de su afianzado. El tema de la fianza, recordemos, está un tanto vinculado al ámbito del derecho civil. Por ejemplo, los que estudiamos derecho, hablamos del llamado contratos y garantías. Entonces se habla una descripción de los contratos descritos en el Código Civil, pero también existen las garantías que permiten de alguna forma el respaldo de una obligación. En aquel ámbito sería un ámbito civil, y entonces se habla dentro de esas garantías, bueno, nada menos que la fianza, fiadores, un afianzado que de alguna forma trae a los fiadores voluntariamente para demostrar en un proceso que esos fiadores pueden garantizar las obligaciones en este caso de un procesado que se encuentra afianzado, que tiene unos fiadores, de vincularse a ese proceso. Entonces, es decir, son institutos que van desde el ámbito del derecho civil al ámbito del derecho procesal. Dicho esto, como una especie de introito, ¿verdad?, a esa figura de los fiadores en el mundo del derecho procesal, bueno, lo primero que uno tendría que ubicar frente al tema es dónde procesalmente, cuál es el momento procesal para el tema de estos fiadores. Bueno, el momento procesal no sería más que ese momento en dos sentidos. Uno, en la fase preparatoria, es decir,
en la llamada audiencia de imputación, que está regulada por los artículos 236, 372, 373 y también en el específico artículo 255, 256, perdón, 355 o 356 si se tratare del procedimiento por delito menos grave. Entonces, en esa audiencia de imputación hay muchas finalidades. La llamada finalidad procedimental, saber qué tipo de procedimiento se va a adoptar, o si se adopta el procedimiento ordinario o si se adopta un procedimiento especial. Saber si se corrobora la imputación, el llamado control judicial de la imputación. En esa audiencia de imputación que iría a asumir el fiscal del Ministerio Público, entonces saber si el juez ratifica esa imputación en el sentido de si los elementos de convicción sustentan ese hecho en su primigenia calificación jurídica que haga conformar la existencia por lo menos eventual de un delito. Pero hay una tercera finalidad de esa audiencia de imputación, que es el llamado dictado cautelar. Ese dictado cautelar que se ubicaría o en dictar la medida judicial preventiva privativa de la libertad o una de las medidas cautelares sustitutivas. Esas medidas cautelares sustitutivas que están presentes en el COP. De alguna forma hay unos principios que dibujan, que asumen una justificación de por qué una y no la otra. El principio de afirmación de libertad, el principio de interpretación restrictiva de las decisiones que de alguna forma afectan la libertad, descritas en el 8 del COP, descritas en el 228, 229 del COP. Entonces, la llamada afirmación de la libertad en el sentido de si se puede de alguna forma asegurar la finalidad del proceso penal a través del dictado de una medida cautelar sustitutiva, entonces, ¿por qué escoger la forma tan, digamos, tan oprobiosa, tan de afectación a un derecho tan consustancial al ser como es el tema de la libertad y dictarse una medida judicial preventiva privativa de la libertad? El catálogo es largo en el 242. Aquí nos estamos refiriendo solamente a la fianza, una medida que no solamente involucra una obligación, una actuación con respecto al propio procesado. De alguna forma se exterioriza esta obligación del procesado a terceros, que serían los fiadores, que deben de alguna forma asumir, permitir cumplir con estas obligaciones de adscripción del procesado al proceso. Esto viene de vieja data y de otras jurisdicciones, otros ámbitos, ¿ok? El tema de la fianza que se ubica, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, ¿verdad? El tema de los fiadores en el ámbito anglosajón, a los fines, bueno, de recorrer el país entero, el mundo entero, para traer al proceso a alguien que se ha abstraído y que ha sido afianzado y que se ha asumido una obligación. O sea, bueno, esta fianza está de alguna forma instrumentalizada, normada en el artículo 242, pero fundamentalmente en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Decía yo que esta sería la oportunidad, pero es que también pudiera darse una posibilidad ulterior, que se conceda la fianza. Si inicialmente se dictó una medida judicial preventiva privativa de la libertad, porque el juez consideró la existencia, por ejemplo, del peligro de fuga o el peligro de obstaculización procesal, y después ha variado esa condición procesal. Varía un tanto la condición procesal de ese procesado, bueno, porque existe una disminución de la pretensión de imputación. Hay un delito de menor entidad que al final del camino termina acusándose a diferencia del que estaba siendo imputado. O pudiera ser que precisamente ante la no presentación de un acto conclusivo que de alguna forma defina el convencimiento del titular de la acción penal, entonces surge la necesidad de la revisión, de la revocación por sustitución de una medida judicial
preventiva privativa de la libertad a una medida cautelar sustitutiva como el caso de la fianza. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de graduaciones en el carácter cautelar frente a la privación de la libertad plena. Nos encontramos con la presentación periódica. En el interín nos encontramos con una fianza. Si no acudimos a la forma tan extrema de la privación de la libertad, pero tampoco a la medida cautelar de la simple presentación periódica, sino que en el medio nos estamos encontrando con una medida cautelar que amerita de alguna forma un compromiso de un tercero, una tercería allí en el ámbito, aunque no sea de alguna forma beneficiario de las resultas del proceso, que serían esos fiadores. Decía yo entonces que el tema de la fianza, bueno, tendrá digamos, su oportunidad procesal, ok, ya la habíamos ubicado en el sentido de que pudiera ello acaecer inicialmente a pinitio, ok, en la propia audiencia de imputación o a los fines de la sustitución de una privación de la libertad precisamente por el otorgamiento de la fianza. Por lo demás, hay que significar, ok, que el otorgamiento de esa fianza amerita de una asunción, digamos, axiológica, valorativa, frente al caso en concreto de parte del juez. No solamente en la concesión por sí misma, atender si existe peligro de fuga, de obstaculización procesal que amerite la vinculación al proceso no a través de una privación de la libertad, sino en la propia valoración del cumplimiento de los requisitos para la decisión de fianza conforme al artículo 244. Obviamente que ello ha de estar circunscrito a la noción de proporcionalidad. Esa proporcionalidad que no solamente se erige, ¿verdad?, en la verificación objetiva de si el tiempo de los 2 años se ha transcurrido y todavía no existe la incorporación a un juicio, o si estamos en el límite inferior de la pena, sino la proporcionalidad en sí misma de si puede ser satisfecho las finalidades de vinculación al proceso con el propio dictado de la medida cautelar. Entonces, bueno, sin más, decimos que esa fianza pudo haberse dictado inicialmente o pudo haberse iniciado con posterioridad a los efectos de transformar una medida privativa en una medida cautelar sustitutiva, porque no existe de alguna forma alguna concreción jurisdiccional en actos de necesaria dinamización del proceso, como por ejemplo fijaciones de audiencia preliminar, fijaciones de audiencia de juicio o transcurrir el lapso del principio de proporcionalidad del artículo 230 del COP. Esos fiadores que son exigidos en el COP, decía yo, que se visualizaban normativamente en el 242.8 y en el 244. 2 fiadores que deben tener un ingreso con un número determinado de unidades tributarias o por lo menos percibir como mínimo esa cantidad. Es importante que sean dependientes de un empleo fijo, porque generalmente los jueces tienden a ir rechazando a quien asuma un trabajo de cuenta propia o ser dueños de empresa. Entonces, bueno, este tema se asume como una especie de costumbre procesal y ello que es bien contrariado, ¿verdad?, por el propio derecho penal. El propio derecho penal abomina la costumbre procesal. Entonces, bueno, una constancia a partir de el tiempo la demostración del tiempo que se tiene elaborando, ¿verdad?, de los 3 últimos de recibo de pago de la empresa, si allí se está elaborando, los 3 últimos estados de cuenta, ¿verdad?, la constancia de residencia, constancia de buena conducta, copia de cédula. Entonces, esos fiadores no podrán ser familiares ni personas que ya previamente hayan sido fiadores. De alguna forma, esta definición de la estructura de los fiadores establecido por decisiones de la Sala Constitucional que son muy abundantes en materia de la fianza. El tiempo de respuesta del tribunal frente a la presentación
de los requisitos de los fiadores, bueno, no debe extralimitarse más allá de los 3 días. Tampoco es absolutamente necesario que se presente los requisitos de la fianza por abogado, sino que sencillamente basta con que el propio procesado, los propios familiares del procesado lo pueda presentar. Una vez que los requisitos son verificados, entonces debe acudir las personas que voluntariamente acceden a servir de fiadores para llenar el acto de compromiso, y el imputado deberá comprometerse mediante un acta que firmará en el tribunal a no ausentarse de la jurisdicción. Ello es importante porque el incumplimiento que se haga de las condiciones verificadas a la fianza conforme al 248 del COD va a traer el dictado de la medida judicial preventiva de libertad, esa medida que se podría dictar inaudita altera ampar por la verificación de incumplimiento de las condiciones frente a la fianza. Entonces, vayamos a analizar algún tipo de decisión que trataría de dar respuesta frente al problema que se nos vincula, es decir, el problema de la no ejecutivización, de la no ejecutoriedad de una fianza acordada. Fíjense qué hay detrás de una decisión de fianza. Detrás de una decisión dictada por un juez en materia de fianza es porque está aseverando que no existe peligro de fuga o de obstaculización procesal y que precisamente la posibilidad de vincularse al proceso puede ser satisfecha a través de una fianza y una aseveración. Claro que es un tema que está condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones, pero en lo esencial estaría afirmándose que ese juez está aceptando que no hay tal peligro de fuga o de obstaculización procesal que pueda verse satisfecha solamente a través de la privación preventiva de libertad. Entonces, es interesante esta cita de Alberto Binder en su introducción al derecho procesal penal, obra ya clásica entre nosotros de 1993, en su página 198, que no sería admisible constitucionalmente la prisión preventiva si no se dan otros requisitos, además de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él. Los llamados requisitos procesales. Agrega que estos requisitos se fundan en el hecho de que ese encarcelamiento preventivo sea directo y claramente necesario para asegurar la realización del juicio. Es decir, mis estimados, el problema de la fianza está circunscrito a varias aristas. 1, la procedencia de ellas fundamentalmente. 2, la oportunidad de su ejercicio. 3, la oportunidad del cuestionamiento frente al no otorgamiento de la fianza o la no ejecutivización, la no ejecutoriedad de dicha fianza. Ello estaría también ubicado en el tipo de recurso, en el tipo de medio que cuestionaría el asunto, si sería posible a través de una apelación o sería posible a través de un amparo, atendiendo de si lo que se está sustentando en el recurso es la revisión de la medida 250 del COP o invocando la proporcionalidad del artículo 230. Es decir, ya se ha superado los 2 años, ya se está por encima del límite inferior de la pena impuesta y todavía no se encuentra el inicio, por ejemplo, de un juicio oral y público. Entonces, el tema de dicha fianza, de nuevo, sujeto a variadas aristas en el ámbito de lo procesal. Veamos entonces algunas de estas decisiones que conduzcan a algún tipo de respuesta frente al tema de la fianza, ¿no? Fíjense, aquí yo cito, ¿verdad?, una expresión un tanto coloquial que se ubica en el ámbito del proceso penal venezolano. Esto dicho por algún colega, pero esto pudiera estar vinculado a muchas causas, entre las cuales estaría causa de contenido político o no. Fianza es igual a privativa, es una estrategia judicial macabra, afirman de entrada los juristas consultados. Aunque el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas de libertad para los detenidos en las manifestaciones, varios jueces han optado por pedir fiadores con el fin de retrasar la liberación de los detenidos. Si bien la solicitud de fianza está contemplada en el artículo 242 del COP,
en la práctica la medida se ha erigido como una estrategia para mantener detenidos a los manifestantes de manera indefinida, ya que el proceso de constituirse como fiador puede tomar meses. Ciertamente es engorroso, ciertamente es bien paradójico lo que pudiera darse frente a el proceso de concreción de una fianza, pero esto no solamente en el ámbito de actuaciones en delitos políticos, ¿verdad? Sino hasta la propia delincuencia común, hasta por los propios delitos comunes nos encontramos con problemática en el otorgamiento de la fianza. Entonces, fíjense, el artículo 244, que concretamente la regula, los fiadores que presente el imputado deberán ser reconocidos de buena conducta, responsables, tener capacidad económica para atender las obligaciones, siendo que esos fiadores se obligarían a que el imputado no se ausentare de la jurisdicción, presentar a la autoridad que designa el juez cada vez que así lo ordene, satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causados hasta el día en que el afianzado o afianzada se hubiera ocultado o fugado y pagar por vía de multa en caso de no presentar al imputado dentro del término. Como se dan cuenta, hay obligaciones de dar, hay obligaciones de hacer por parte de esos fiadores. Por lo tanto, es una responsabilidad bien exhaustiva y mucho menos vinculado al ámbito de lo procesal. Veamos algunas sentencias vinculadas al tema, porque esto se explicaría es a partir de fallos fundamentalmente de la Sala Constitucional. El tema, por ejemplo, del decaimiento de lo cautelar. Bueno, vamos a analizarlo en dos variables, en dos sentencias que son francamente contradictorias. Por ejemplo, la 1759 de abril del 05 de la Sala Constitucional, cuando la medida de coerción personal exceda el límite legal sin que se haya solicitado su prórroga o una vez vencida esta, el juez está obligado a declarar de oficio o a solicitud de parte el decaimiento de la misma debido al mandato expreso contenido en el COP. Se está refiriendo a lo que establece el 230 del COP anterior, artículo 244, el llamado principio de proporcionalidad, en la cual sin mayor miramiento, si esto ha superado a los 2 años en su límite, o 2 años en sentido global, o el límite inferior de la pena del delito que se ha imputado, si ese límite es inferior a los 2 años, bueno, al rompe debería darse la libertad, ¿verdad? Como lo establece este fallo de la Sala Constitucional. Pero la propia Sala Constitucional tiende a contradecirse. Por ejemplo, en la 1212 del 14 de junio del 05 parece que da una opción contraria. Declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de 2 años se haya vencido atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que estas constituyen un medio para lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines. De igual forma, tal proceder acarrearía consecuencias políticos criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría la impunidad, pudiendo implicar a su vez con un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pudiera implicar para la víctima, tomando en cuenta el artículo 30 del COP. Es decir, la no concesión de la libertad, aún habiéndose dado el factor objetivo del tiempo de 2 años o el límite inferior de la pena imputada sin que realmente se haya iniciado un juicio, contrapuesto por la protección de los intereses de la víctima. Artículo 30. Es decir, por una razón que está asumiendo una suerte de dualidad de derechos que se adversan, derechos sustantivos, el jus puniendi, en la posibilidad de la sanción y resarción de la víctima versus el derecho a la libertad. Pero en el interín, sin hablar de forma alguna en cómo ha habido ineficiencia en el ámbito de lo judicial o en el ámbito de lo fiscal para lograr una respuesta en donde ambos derechos puedan ser resueltos, por ejemplo, en un juicio oral y público. Por otra parte, nos encontramos con estos otros fallos, ¿ok? De la Sala Constitucional.
la 796 de mayo del 04. Para el momento no se llevó a cabo el juicio, por más que en una oportunidad el tribunal haya resuelto la modificación de medidas cautelares contra el referido ciudadano por otras menos gravosas. No se puede verificar en definitiva si tal pronunciamiento implicó que la presunta violación del derecho a la libertad del referido ciudadano haya cesado. La solicitud de revisión de la medida por otra menos gravosa que fuera resuelta en una ocasión no constituye un obstáculo para que se solicite la libertad plena del imputado por haber transcurrido el lapso. La sentencia accionada es aquella que niega la libertad plena del individuo, por lo que resulta presumible que sobre el solicitante para el momento de presentar la solicitud de amparo aún no había sido logrado su libertad. En consecuencia, revoca la sentencia por el particular. Es decir, de alguna forma en esta sentencia asume la idea que, bueno, que se dictó una medida cautelar sustitutiva, pero que todavía no se ha concretado por las razones que sea, es decir, por el tipo de fiadores, por la exigencia, y que lo que sí es objetivo y concreto es que después de tanto tiempo, sobre todo el lapso que establece el 230 con el famoso ya repetido hasta la saciedad en esta disertación del principio de proporcionalidad, no se verifica efectivamente esa libertad. En la sentencia de la misma sala, la 2132 del 6 de agosto del año 03, se nos dice: se privó de libertad mediante decisión judicial debidamente dictada por el juzgado de control. Luego, revisó la medida. La defensa solicitó una nueva revisión de la medida. Fueron revisadas, rebajando en dicha revisión la caución personal que se había impuesto de 100 a 80 unidades tributarias. El defensor de los accionantes solicitó para los mismos caución juratoria, la cual no le fue concedida. Es decir, ese defensor, como no pudo cumplir con esas unidades tributarias en la demostración de los ingresos del fiador, pidió su sustitución a otra medida cautelar sustitutiva, la llamada caución juratoria. Como se lee, no lo concedió el tribunal, por lo que el abogado decidió ejercer amparo, existiendo en el código la posibilidad de solicitar dicha revisión las veces que lo considere pertinente. La única excepción para que procediera amparo sería que el tribunal incurre en violaciones a derechos constitucionales, no responder la petición, dicha acción de amparo, de ser declarada con lugar, no otorgaría la libertad, sino que ordenaría al juez correspondiente dar respuesta. Es decir, mis estimados, ubiquémonos en el contexto. Hubo una falta de otorgamiento de la caución juratoria, siendo que la defensa no podía cumplir con la fianza. Ante la negativa a otorgar la caución juratoria, se interpuso un amparo. La Sala Constitucional está indicando que conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, por la existencia de un medio ordinario, que en este caso no sería un recurso, sino la posibilidad de solicitar, valga la cacofonía, insistentemente ante el juez de control la revisión de la medida, esa posibilidad de la revisión es un medio ordinario que inadmitiría el amparo. Entonces, el estar constantemente pidiéndole al juez una revisión de la medida, dado la circunstancia, es lo que inhabilita, inadmite el amparo. Pero la propia decisión nos está indicando, a menos que hubiese una no manifestación, un mutis por parte del juez de control en la no decisión, o hay un tema de violación de derechos constitucionales. Una violación importante de un derecho constitucional sería nada menos el principio de proporcionalidad 230 del COP. De nuevo repito, el tema de los 2 años o el tema de transcurrir el límite inferior de la pena. ¿Cuál sería el sustento constitucional del asunto en ese amparo? Bueno, sería la celeridad. Esa celeridad, decía yo, esa celeridad, ¿verdad?, que está descrita en el artículo 26 de la Constitución,
y obviamente la libertad, la llamada inviolabilidad de la libertad que está descrita en el artículo 44 del COD. Veamos otro fallo, ¿ok? Disculpen lo extenso de pero este fallo, este obiter dictum de este fallo, de alguna forma trataría de responder un tanto y otros más la pregunta de la Sala Constitucional, la 4676 del 14 de diciembre del 05. El juzgado de juicio le impuso una caución económica de 500 unidades tributarias que no podía cumplir y que por tanto le impedía que se materializara su libertad. Asimismo, que se observó el contenido del código que señala que no puede decretarse en forma coetánea 3 o más medidas cautelares sustitutivas a la privación. Fíjense, hay dos problemáticas en el asunto. ¿Okay? El quantum de la caución, 500 unidades tributarias, y la pluralización de medidas cautelares sustitutivas. Podía interponer contra esa decisión adversada el recurso de apelación, dice la Sala Constitucional. Ese recurso de apelación contenido en el artículo 439 del COD, antes de acudir a la presente vía de amparo. No debe entenderse como una solicitud de revisión de la medida de coerción personal prevista en el Código la petición de libertad que intente el acusado cuando considere que tiene más de 2 años privados de su libertad, decisión que le acuerda a un acusado una medida cautelar de imposible cumplimiento que tenga como fundamento que el solicitante se encuentra detenido judicialmente por más de 2 años, más la prórroga prevista en el Código. Es decir, si la problemática es el principio de proporcionalidad de los 2 años, pues no lo invoques por la vía del 250, sino que lo invoca de una forma definitiva por la vía del 230. Ante la negativa, ahí sí es posible el recurso de apelación, porque aquí no se está solicitando una revisión de la medida por causas íncitas al propio dictado de la misma, sino por una circunstancia ulterior que es el transcurso del tiempo y el mantenimiento de la proporcionalidad. Entonces nos dice que es posible el recurso de apelación que inhabilitaría el amparo, ya que ello causa un gravamen irreparable que permite la interposición del recurso de apelación contra ese fallo conforme a lo señalado en el Código. La apelación puede intentarse cuando el juzgado le acuerde en forma coetánea 3 o más medidas cautelares. Si el afectado no intenta dicho recurso, puede solicitarse la revisión de las medidas de coerción personal para que el juez resuelva. Lo anterior permite a la Corte de Apelaciones resolver si efectivamente las que le fueron decretadas eran de posible cumplimiento, si el recurso de apelación contra la decisión que acuerde una medida cautelares sustitutiva en la que se encuentra involucrado el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal no es intentado antes de acudirse a la vía de amparo, esta última deviene inadmisible, al menos que la parte afectada dentro de la oportunidad de la apelación prefiera utilizar el amparo en lugar de dicha apelación al solo efecto devolutivo, extraña un tanto la decisión. Entonces te opciona, ¿ok? Tienes la apelación, pero también podrás intentar la posibilidad del amparo con miras a que devolutivamente una alzada pueda resolver el asunto. Esta forma, digamos, esta estrategia es interesante porque no solamente te va a conducir, ¿verdad?, a una decisión de alzada de la Corte de Apelaciones, sino que ante la ratificación de la privación de la libertad y no tomar en cuenta la imposibilidad de cumplimiento de esa fianza, se puede acceder directamente ante la Sala Constitucional por la apelación de la decisión de amparo que en primera instancia conoció la Corte de Apelación. Entonces, al estimar que existe con urgencia en el caso en concreto que demuestra que los recursos existentes en el proceso que motivó el amparo no darán satisfacción a la pretensión deducida. La parte accionante no interpuso el recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal de Juicio, ni tampoco indicó las razones suficientes para expresar por qué no lo hacía, circunstancia que determina la causal de inadmisibilidad del amparo.
La Corte de Apelaciones debió declarar inadmisible el amparo, toda vez que la parte accionante lo que pretendía era que se acordara una medida cautelar que permitiera la materialización de su libertad. Veamos otro fallo. El 1220 de la Sala Constitucional del 16605. El juzgado de juicio se pronunció sobre la solicitud interpuesta por la abogada en cuanto a la revisión y sustitución de caución personal a juicio del juzgador. No estaban dados los extremos fácticos y legales para la reconsideración, toda vez la magnitud del daño causado y la gravedad del hecho imputado. Nótese que aquí la crítica no sería frente al hecho de si es excesiva de posible cumplimiento, digamos, el quantum de las unidades tributarias que sustentarían la obligación de los que afianzan, de los fiadores, sino que el tipo de delito, bueno, la llamada, el tema de la magnitud del daño causado o de la pena eventual, no sustentaría una medida cautelar sustitutiva como esa. Homicidio calificado. Se hacía necesario garantizar su comparecencia a juicio mediante la imposición de la caución personal. Las medidas cautelares sustitutivas deben ser impuestas tomando en cuenta la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable a imponer. Todo ello a fin de que las mismas sean suficientes para asegurar la finalidad del proceso. Si bien se les acordó una medida cautelar, la pretendida sustitución de esta por una menos gravosa, con base en sus supuestos estados de pobreza, no obliga al juzgador a acordar dicha sustitución, dada la evidente inmutabilidad de las circunstancias que en principio originaron la imposición de la caución personal. A decir de este criterio de la Sala Constitucional, el llamado estado de pobreza y la posibilidad de poder sustentar este tipo de medidas cautelares sustitutivas amerita de igual forma la verificación del tipo de delito que se está procesalizando a los fines de establecer si hay o no peligro de fuga objetivamente sobre las pautas de los numerales del 237 del COP. El decaimiento de las medidas cautelares. En la 626 del 13407 dice la Sala Constitucional, la medida de coerción que es decretada contra un acusado decae previo análisis de las causas de la dilación, cuando ha transcurrido más de 2 años de su vigencia a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en el aludido artículo. Deberá esperarse que culmine la misma para el decaimiento. Esa pérdida de la vigencia de la medida no opera de forma inmediata, pues aunque la libertad del acusado debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, el principio de proporcionalidad es en definitiva una limitante temporal a todas las medidas, el cual debe ser cumplido. Toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley. En el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto. El simple transcurso del tiempo no configura íntegramente la comprensible complejidad, se convertiría en mecanismo que propenda la impunidad. En un razonamiento lógico, las normas per se excluyen los retrasos injustificados. El artículo de la 26 de la Constitución se refiere al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones. Un proceso puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al juez, en algún caso es posible. Es decir, el tema del decaimiento amerita la revisión de retrasos injustificados, con lo cual la sentencia alude a la existencia de retrasos justificados. Los injustificados es lo que no ameritaría hablar del principio de proporcionalidad. Es decir, se haría como una especie de rasguño, sería como una especie de resta. De ese tiempo de los 2 años, tendríamos que entresacar, tendríamos que dejar de lado una causal que haya conducido a un retardo injustificable que haya derivado a esos 2 años. Pero fíjate que es interesante que pudiera ser que al año y 3 meses, ciertamente, ahí fue donde se dio un retardo. Si ese retardo no se hubiera dado, inexorablemente hubiésemos llegado a los 2 años. Sí, pero ese de los 3 meses, del año y 3 meses, sí fue posible el procesado. Pero los subsiguientes, lo del año, 6 meses, 8 meses, fue ocasionado a otra parte o al propio juez. Entonces, el razonamiento que hace la Sala Constitucional es, bueno,
si el año y 3 meses no hubiese sido por una circunstancia vinculado al procesado, entonces los efectos de lo posterior no se verificaría, algo así como que lo accesorio seguiría lo principal, siendo que lo principal es el retardo inicial. Un tanto injusto, ¿verdad? Pero es el criterio que se mantiene por dicha sala constitucional. En la 179 de abril del 17, el decaimiento previsto en el artículo 230 del COP no opera de manera automática, por lo cual se ratifica ese mismo criterio, sino que debe realizarse un análisis que debe atender a las diferentes circunstancias que se susciten en el proceso, es decir, el carácter de las dilaciones, el delito objeto de la causa, la dificultad o complejidad del caso, así como la protección y seguridad de las víctimas. Como se evidencia acá, ya no es la atribuibilidad al procesado del retardo injustificado, sino una circunstancia paraguas mayor, es decir, la complejidad esencial incita en poder dar una respuesta, digamos, fiscal o probatoria en una causa y hasta la propia protección, así en sentido global de la víctima, con lo cual se pone una circunstancia adversarial procesado o imputado casi como procesado y víctima, casi que dejándose de lado la inherencia en tal retardo por parte del propio aparato del sistema judicial, que está conformado conforme lo establece, perdonen la cacofonía, el 253, no solamente por jueces, sino por fiscales. Fíjense otro ejemplo de la no concesión de decaimiento por la magnitud, en este caso, vinculado a un problema de delito del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Esta 141, relativamente reciente, del 6 de 19, constituye un hecho notorio y comunicacional que en los últimos años ha aumentado la cifra de la comisión de hechos punibles por parte de los adolescentes, por lo que resulta complejo para el Estado venezolano mantener un mínimo deseable de impunidad del castigo de esos delitos si se resuelve la solicitud de decaimiento de la medida de prisión preventiva en forma automática y aislada, sin atender los diversos aspectos procesales, lo que conllevaría igualmente el desconocimiento de lo señalado en el 257, que establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la resolución de la justicia. Entonces, el llamado carácter instrumental del proceso, el 257 de la Constitución, como fundamento para no conceder el decaimiento, dice en la idea que la norma procesal promulgada de una ley orgánica, en este caso la ley orgánica de protección de niñas, niños y adolescentes dentro del apartado del sistema penal de responsabilidad de adolescente, bueno, sería una pauta, eso del principio de proporcionalidad, sería una pauta de injusticia, siendo que las leyes procesales deben tender a una finalidad de justicia. Nótese que ambas desarrollan normas, principios y valores constitucionales, tanto el Código Orgánico Procesal Penal con su 230, como la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, dentro de lo que alude al llamado sistema penal de responsabilidad de adolescente. Bueno, fíjense, tratando entonces de dar una respuesta en algún tipo de decisiones, este par de decisiones, me parece interesante. La 1315, toda de la Sala Constitucional del 22605, tratando de dar respuesta a la problemática de la no ejecutivización, la no ejecutoriedad, ¿verdad?, de una fianza ya decretada. Si la libertad no es decretada, nos dice la 1315 de junio del 05, debe solicitar simplemente la libertad. No debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción. Esta última solo se aplica en aquellos casos en los cuales las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, distinto a la prolongación en el tiempo de la misma. Entonces, si el problema no es el principio de proporcionalidad, hacer la revisión por el 250, ¿ok? Si el problema es la medida, es la proporcionalidad, entonces hacerlo la invocación por el 230 del COP. Si la libertad es negada, permite apelación,
dado que esa negativa le produce un gravamen y además no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal. La apelación debe ser agotada antes de intentar el amparo. Antes de intentarlo, porque se intentaría contra qué, contra la decisión de la Corte de Apelaciones que niega la revisión, invocándose en ese amparo ante la Sala Constitucional, bueno, el tema de la libertad, el tema de la no celeridad. En la 2959 de noviembre del año 02, mucho más instrumentalmente al tema que nos ocupa, se dice: el juzgado de control, cuando otorgó la caución personal, desnaturalizó la finalidad que tienen las medidas cautelares sustitutivas de libertad, cuando impuso una prestación económica de imposible cumplimiento por en atención a la carencia de medios para cumplir con la prestación económica establecida, subvirtiendo de esta forma el orden legal establecido en la ley adjetiva. Mis estimados, esta es la decisión más adecuada en donde aborda el tema de la imposibilidad de cumplimiento. La 2959 del 29 de noviembre del año 02 de la Sala Constitucional. De nuevo, una prestación económica de imposible cumplimiento por en atención a la carencia de medios para cumplir con la prestación económica establecida. La injuria constitucional se configuró con la excesiva prolongación en el tiempo de la fase preparatoria, pues una vez individualizado el imputado, dicha fase no podría exceder de 6 meses más de 30 días, después de fijado el plazo para la conclusión de la investigación, tal como lo establecía el Código, lo que hizo que en el presente caso haya habido violación del debido proceso. Como lo evidencias, en esta sentencia 2959, eso de la imposibilidad de cumplimiento económico tendría que añadirse, tendría que aunarse a un problema de retardo que superare la noción de la imputación, más la prórroga que se visualizan en el 295 y 296 del COP. Ahora, en la redacción que establece ese 295, esto podría podría ubicarse hasta 3 años, ¿ok? Pero sería un contrasentido hablar de 3 años con una medida que no se pueda cumplir por una evidente situación económica que se ha manifestado en los 6 meses iniciales. Entonces, yo creo que esta sentencia de alguna forma sustentaría el poder alegar el cuestionamiento a la no ejecutivización de la fianza. Por otro lado, veamos la sentencia 385 de la Sala Constitucional, es decir, una especie de sustitución de cautelar por otra, del primero 405. Los dos fiadores que ante esa imposibilidad de cumplimiento de lo exigido para la materialización de la medida cautelar sustitutiva, el Código le ofrecía la posibilidad de intentar apelación. Le permite solicitar al juez que conoce la causa penal que acuerde la medida cautelar conforme a los parámetros de proporcionalidad en el presente caso. Nota que ya esta proporcionalidad no es solamente, se alude al tema temporal, sino al tema de la íncita posibilidad de cumplimiento de la medida frente al tipo de procesado. Si la presentación de los dos fiadores era igualmente imposible de cumplir, dice la 385 de abril del 05, podía la defensa del imputado, a través de la figura de la revisión de la medida, solicitar una caución juratoria. De fiadores a caución juratoria, lo cual procede cuando existe imposibilidad manifiesta de presentar el fiador o no tenga capacidad económica el imputado para ofrecer la caución económica. Si los fiadores son de reconocida buena conducta, responsables, si tienen capacidades económicas para contraer las obligaciones que van a contraer y si se encuentran domiciliados en el territorio nacional, esa verificación constituye un análisis de los recaudos presentados por la parte a quien le va a ser ejecutada la medida cautelar sustitutiva, que escapa en principio de la tutela del amparo, dado que se trata de una exigencia establecida por la ley a los jueces que inexorablemente debe ser cumplida. Un juez debe constatar la autenticidad de lo presentado antes de tomar la decisión respecto al cumplimiento de lo exigido.
Máxime cuando es notorio que en los estrados judiciales existe la figura de fiadores de oficio, que son aquellas personas que se dedican en repetidas oportunidades a ofrecerse como fiadores en distintas causas penales. Se trata simplemente del cumplimiento de lo establecido en el código. Entonces, el juez optó por la fianza. Es de imposible cumplimiento, dado la exigencia en cuanto a la ganancia de los fiadores o la propia escogencia de los fiadores, la propia obtención de unos fiadores. Entonces, frente a ello, si no está presente el tema de la proporcionalidad, no han transcurrido los 2 años ni el límite inferior de la pena, el delito que se imputó, bueno, solicitar la revisión de manera constante conforme al artículo 250. Recuerda que el amparo no se podría introducir porque ya se tiene como criterio que esa revisión opera como una medida, como un medio ordinario. ¿Ok? Ahora bien, esas otras sentencias que aluden de alguna forma el problema de la no posibilidad de cumplimiento y que aluden al tema de la proporcionalidad, serían aspectos interesantes a ser aducidos en esa solicitud de revisión con respecto al 250. Porque si la respuesta es negativa, si no se da la revisión, entonces esa decisión podría ser atacada, en mi criterio, por la solicitud de revisión constitucional. No podría ser amparo porque ya existe el medio ordinario de la revisión. ¿Pero por qué por la revisión constitucional? Bueno, porque hay diferentes fallos en donde nos hablan de que en la proporcionalidad está vigente la posibilidad de cumplimiento del ámbito económico. Y ese criterio es lo que viabiliza la solicitud de revisión constitucional. Cuando en una decisión, ¿verdad? No se ha cumplido con un criterio previo de parte de la Sala Constitucional. Nótese que en ese apartado, conforme a la sentencia Corpo Turismo, no se exige que sea una sentencia definitiva. Es decir, simplemente que no se dé cumplimiento a un criterio previo de la Sala Constitucional. Por otra parte, si lo que estamos pendientes es del tema del transcurrir de la proporcionalidad del 230, entonces no se hace el alegato de revisión por el 250, sino por el 230 del COP, el principio de proporcionalidad, lo cual, si se da la negativa, bueno, de entrada, ello sí es posible, la llamada apelación al causar un gravamen irreparable. Y ante la negativa de declarar con lugar por parte de la Corte de Apelaciones, ello ameritaría la opción de amparo o de revisión. Revisión constitucional, si se está apartando de un criterio previo. Esto que hemos manifestado sobre el tema de la proporcionalidad, verificando el posible cumplimiento. ¿Ok? Y por el amparo, porque contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en la resolución de una apelación de auto, al no ser ella una sentencia, sino otro auto, no es posible el recurso de casación, sino por la vía del amparo ante la Sala Constitucional. Profesor, y el abocamiento ante la Sala de Casación Penal funciona como un medio siempre y cuando esté demostrando la existencia de un desorden procesal. ¿Cuál pudiera ser un desorden procesal que se verifique en esta causa? Bueno, por ejemplo, un problema de coprocesados, siendo que a A se le dicta una fianza de condición inferior con menor cantidad de cumplimiento obligacional salarial por parte del fiador, y siendo que el coacusado B hay un litisconsorciado pasivo y no hay razón alguna, ¿verdad?, para que no se le conceda el mismo tipo de medida cautelar sustitutiva. O si se lo concedió al autor y lo accesorio sigue a lo principal, y al partícipe no se le está concediendo una medida cautelar sustitutiva.
o frente a un delito de poca significación, un delito menos grave, se imponga una cantidad exorbitante de unidades tributarias en cumplimiento, en demostración salarial por parte de los fiadores, lo cual de alguna forma trastoca el principio de equidad, ¿verdad?, que se ubica en el propio artículo 26 de la Constitución. Como se ve, el tema es complejo, tiene demasiados aristas y estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta. Esto se ubica en el canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Gracias y hasta una próxima oportunidad.